Bienvenidos a este video donde continuaremos con la introducción a los libros de Reyes. En esta ocasión, el segundo libro de Reyes. En la Biblia hebrea este libro recibe el nombre de Melahim Beit, o sea, Reyes B, Segunda de Reyes. La Septuaginta, por su parte, lo llama Basileón Delta, es decir, Reyes D o Cuarta de Reyes. Recordemos que en esta traducción griega los dos tomos, Samuel y Reyes, tienen una designación continua. De manera que Primera Samuel es Primera Reyes, Segunda Samuel es Segunda de Reyes, Primera Reyes es Tercera de Reyes y Segunda de Reyes es Cuarta de Reyes. Para las consideraciones de quién escribió el libro y cuándo fue escrito, invitamos a que vean los videos anteriores. Así que pasemos a considerar el por qué fue escrito este libro. El autor de Reyes deja en claro los factores históricos y teológicos que trajeron el destierro, primero sobre Israel y luego sobre Judá. En este segundo tomo se narran los últimos días de cada uno de estos dos reinos. El capítulo 17 cuenta la caída de Samaria, capital del reino del norte, a mano de los asirios, y el capítulo 25 cuenta la caída de Jerusalén, capital del reino del sur, a mano de los babilonios. Ya tuvimos ocasión de leer el testimonio del deuteronomista en Segunda de Reyes capítulo 17. Ahora escuchemos la voz del profeta Jeremías. Tengamos en cuenta que Jeremías profetizó antes y durante el cautiverio babilónico, entre los años 620 al 560 antes de Jesucristo. Así que él es testigo de primera mano y muy probablemente, como ya hemos indicado, el autor de la obra Samuel Reyes. Jeremías capítulo 7 versículos 21 al 26. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mandé para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Este testimonio no es único, no está aislado. Podríamos sumarle la voz del cronista, Segunda de Crónicas 36, Nehemías capítulo 9, de los profetas Isaías capítulo 57, Ezequiel capítulo 16 y 23 y también Daniel capítulo 9, entre otros. Leamos algunos versos de estos textos citados. Segunda de Crónicas capítulo 36 versículos 15 al 17. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio a los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Nehemías capítulo 9 versículo 30 y 31. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora un profeta, Isaías capítulo 57 versículo 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Y Ezequiel capítulo 23 versículos 1 al 3, versículos 36 y 37, y también en ese mismo capítulo 23 los versículos 46 al 49. Vino a mi palabra Jehová diciendo: hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholibá, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron Samaria Aholá y Jerusalén Aholibá.
Y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú ahora a Ohlá y a Olibá y las denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos, y aun a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos. Versículo 46. Por lo que así ha dicho Jehová el Señor, yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré a turbación y a rapiña, y las turbas las apedrearán y las atravesarán con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego. Y haré cesar la lujuria de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres y no harán según vuestras perversidades. Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades y pagaréis los pecados de vuestra idolatría y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Así que desde temprano Dios envió a sus siervos los profetas para advertir sobre los malos caminos de su pueblo, pero ellos no quisieron oír. Más bien endurecieron su corazón, llegando incluso a matar a algunos profetas. El escritor de Samuel Reyes quiere que su pueblo no olvide esta trágica historia, pero más aún, que el remanente examine su corazón y en arrepentimiento se vuelva a Jehová. Quizá así alcance su misericordia y él lo retorne a su tierra natal. La esperanza de Judá en una restauración futura finalmente no puede estar puesta en el hombre, sino en un acto soberano de la misericordia divina. Si el arrepentimiento es la condición sin la cual no hay restauración, y la historia precisamente muestra que Israel es un pueblo de dura cerviz, entonces el clamor debe ser que el mismo Dios produzca ese arrepentimiento en su pueblo. Como clama Jeremías, ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Lamentaciones capítulo 5, versículos 20 y 21. Allí Jeremías dice, vuélvenos, oh Jehová, y nos volveremos. Solo Dios, como dije anteriormente, por un acto soberano de misericordia puede cambiar el corazón de Judá para que vuelva a Jehová de una manera genuina y sincera. Así que en últimas, el propósito del libro es invitar a los cautivos a poner su mirada en el acto soberano de la gracia divina, que no solo los restaurará a la tierra prometida, sino que sobre todo cambiará radicalmente sus corazones. Es decir, que los cautivos no simplemente quieran retornar a la tierra prometida, sino que quieran retornar a Jehová con todo su corazón. En quinto lugar, consideremos el tema general del libro y los temas secundarios. Para lograr el propósito señalado anteriormente, el autor de Segunda de Reyes cuenta la historia de Israel con una aguda visión que desenmascara los factores sociales, políticos y religiosos que desembocaron en los dos grandes cautiverios. Los males señalados en Primera de Reyes y las consecuencias que se presagiaban allí salen a flote en Segunda de Reyes, donde la historia avanza a un ritmo vertiginoso hacia su fin inevitable. La historia de Israel, el reino del norte, fue sumamente corta y profundamente corrupta. Algo así como 200 años, desde el año 930 a.C. hasta el año 721 a.C. Fueron 200 años de continuas perturbaciones políticas, ninguna dinastía duró más de 3 generaciones, profundas injusticias sociales, recordemos el caso de Acab y Nabot y las fuertes denuncias de Amós capítulo 3 y capítulo 4, y también un rápido descenso moral. Ningún rey hizo lo bueno delante de Jehová. El verdugo que Dios levantó fue el imperio asirio, que en el año 721 destruyó Samaria a manos del rey Salmanasar V, quien desterró a los israelitas y a los pocos que dejó los mezcló con los pueblos paganos, trayendo como resultado la raza mezclada que posteriormente sería conocida como los samaritanos. Segunda de Reyes capítulo 17 narra este evento. En resumen, las 10 tribus del norte, Israel, perdieron su heredad, su religión y su derecho a ser parte del pueblo de Dios. Fueron desechados completamente. La historia de Judá,
Por otra parte, el reino del sur fue un poco más larga y menos traumática, pero su fin no fue mejor. Jerusalén sobrevivió a la invasión asiria gracias a la fidelidad pactual de Dios, tal y como aparece narrado en 2 de Reyes capítulo 18 y capítulo 19, que es un paralelo de Isaías capítulo 36 versículo 39. Así que la historia de Judá dura aproximadamente 150 años más, es decir, un total 350 años de historia. Su corrupción fue más lenta, pues Dios de tanto en tanto levantaba a un buen rey que limpiaba a la nación de la creciente idolatría. Sin embargo, y a pesar de haber presenciado el juicio sobre su hermana Israel, como leíamos en el texto de Ezequiel, Judá no se apartó de sus pecados y la maldad irremediable de sus 4 últimos reyes, incluso 6 si nos devolviéramos a Manasés, omitiendo a Josías, trajo finalmente el cautiverio babilónico. El verdugo en esta ocasión fue Nabucodonosor, rey de Babilonia. Otra vez escuchemos al gran profeta Jeremías, que con gran perspicacia nos provee la radiografía histórica que acabamos de describir. Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 10. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Es muy interesante notar que en la narración histórica de Reyes, el rey termina cautivo en Babilonia, 1 de Reyes 24, 10 al 16, tierra de la cual había salido Abraham, y el pueblo termina huyendo a Egipto, 1 de Reyes 25, 25 y 26, tierra de la cual Dios había sacado a Israel por mano de Moisés. La reversión de la historia de Israel, de la gloria a la miseria, no podía ser más evidente y trágica. El profeta Ezequiel, otro de los profetas que ministraron en la época del cautiverio, entre los años 590 y 570 a.C., con su lenguaje gráfico y directo, como vimos anteriormente, nos resume la historia en uno de sus mensajes dirigido a los cautivos. Ezequiel capítulo 16, versículos 1 al 8 y la parte final 44 al 48, aunque realmente sería muy bueno que se leyera todo el capítulo. Versículos 1 al 6. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová, y fuiste mía. Versículos 44 al 48. Y aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: ¿cuál la madre? Tal la hija. Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Tea, y vuestro padre amorreo. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti.
y ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco, y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como tú hiciste y tus hijas. En los versos finales de este capítulo, Jehová proclama que la única esperanza para este pueblo contumaz y rebelde desde su nacimiento será el establecimiento de un nuevo pacto. Versículos 59 al 63. Pero más ha dicho Jehová el Señor: ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes yo tendré misericordia a mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Entonces, la gran lección de la historia del pueblo de Israel es que el corazón humano está irremediablemente corrompido desde su gestación. Las demandas del pacto mosaico, el antiguo pacto, sacaron a flote la incapacidad humana para cumplir los mandamientos de Dios. La perversión de los reyes de Israel añadió a este testimonio, mostrando que la rebeldía humana requiere algo más que un gobierno humano, físico, externo. La ley escrita en tablas nunca podría producir vida. Ezequiel capítulo 20, versículo 25, según la Nueva Traducción Viviente. Los entregué a decretos y ordenanzas inútiles que no los conducirían a la vida. Al respecto, Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3 versículos 4 al 11. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que el llamado al arrepentimiento dirigido a los cautivos se hace en medio de la frustración, pues el corazón caído del ser humano es irremediable. Por tanto, surge con gran fuerza en los profetas del siglo VI la expectativa de una obra sobrenatural de Dios, que dará a Israel un corazón nuevo a través de una circuncisión espiritual. Esa expectativa llegará a su punto culminante con la promesa del nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículos 31 a 34. Ezequiel capítulo 11, versículos 17 al 20. Y Ezequiel capítulo 36, versículos 22 al 29. ¿Cuáles son las doctrinas que enseña este libro de Segunda de Reyes? Es claro que la principal doctrina que enseña el libro es la total corrupción e incapacidad del hombre caído. La historia de Israel es una clara ilustración de los infructuosos esfuerzos humanos por cumplir las demandas divinas. El obstinado corazón del hombre necesita algo más que normas externas o reformas religiosas. Un gobierno humano no es suficiente para controlarlo, menos para cambiarlo. El ministerio de los profetas fracasó, no por causa de la palabra de Dios, sino por el corazón humano. El diagnóstico del resto de la revelación divina es unánime. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Moisés en Génesis capítulo 6,
versículo 5. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Salomón en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, que puede ser comparado también con el capítulo 9, versículo 3. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Jeremías capítulo 13, versículo 23. El mismo profeta dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17, versículo 9. En el Nuevo Testamento, Pablo, en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12, dice lo siguiente, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El libro, además, enseña otras doctrinas bíblicas. La infalibilidad de la palabra de Dios está totalmente establecida por el juicio contundente sobre Israel y Judá. Los cautiverios, tantas veces anunciados por los profetas, finalmente llegaron. Segunda de Reyes 17:23. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo a su tierra Siria hasta hoy. Y segunda de Reyes 24:2. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, las cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos, los profetas. La palabra de Dios siempre se cumple. Pero otra doctrina que nos enseña este libro es la necesidad de una obra sobrenatural divina para que el hombre cambie. En términos teológicos, la necesidad de la regeneración. Recordemos las palabras de nuestro Salvador a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos 3 y versículos 5 y 6. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para terminar, consideremos la importancia teológica y el lugar que ocupa el libro en toda la revelación bíblica. Con el libro de Segunda de Reyes, llegamos al final de la historia de Israel, el punto culminante de toda la revelación antiguo testamentaria. Si observamos los libros que vienen a continuación en nuestras Biblias, en las ediciones modernas, tenemos la misma historia de nuevo contada por el cronista. Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. Es la repetición de la historia que ya acabamos de ver. Esa historia, en el caso del cronista, como tendremos ocasión de ver, va a llegar hasta la época del retorno del cautiverio babilónico, lo cual no va a cambiar para nada el panorama y la impresión que ya tenemos en los libros de Samuel y Reyes. Posteriormente, en nuestras Biblias encontramos los llamados libros poéticos que recogen la sabiduría del antiguo Israel y por último los libros de los profetas, que como ya es claro para nosotros, deben ser leídos en paralelo con la historia de Israel. En la Biblia hebrea el asunto es aún más claro, pues aquí en Segunda de Reyes terminan los profetas anteriores para dar paso a los profetas posteriores, es decir, los profetas que nos dejaron libros, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores.
El canon hebreo finaliza con la sección llamada Los Escritos, los Ketubim, que contiene la obra del cronista, más los libros poéticos junto con Ruth, Esther y Daniel, no exactamente en ese orden. Así que llegamos al punto crucial, al punto culminante de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Y aquí debemos hacernos algunas preguntas cruciales. Por ejemplo, ¿cuál es la lección de la historia de Israel vista en conjunto? Otra pregunta, ¿qué lección objetiva nos deja la historia del pueblo del Antiguo Pacto? Más aún, podemos considerar las siguientes preguntas teológicas. ¿Cuál es el propósito del llamamiento de Israel en toda la historia bíblica? ¿Cuál es el propósito de la historia de Israel en todo el drama de la redención? ¿La historia de redención? ¿Y qué decir del pacto hecho con Israel, el antiguo pacto? Volvamos a lo que dijimos cuando hablamos del tema del libro. Es decir, la expectativa de una obra sobrenatural de Dios en el corazón de su pueblo. Si hay una lección objetiva de la historia de Israel en conjunto, es que en el hombre no hay esperanza alguna. La ley fracasó, la monarquía fracasó, los profetas fracasaron, pero Dios nunca fracasa. El propósito de Dios siempre se cumple. Como dice Pablo en Romanos 8:3, la debilidad se encontraba en la carne, no en la ley. Todo esto era parte del plan de Dios, del entramado de toda la historia bíblica, que camina hacia un fin maravilloso. Dios no estaba probando, Dios estaba estableciendo el fundamento para el gran fin que vendría con su Hijo Jesucristo. El texto de 2 Corintios 3 que leímos anteriormente precisamente muestra esa realidad histórica. Pablo compara el ministerio bajo el antiguo pacto con el ministerio bajo el nuevo pacto y dice que la diferencia radica en la magnitud de la obra interna del Espíritu. El apóstol es cuidadoso en afirmar que la competencia de los ministros del nuevo pacto no proviene de ellos mismos, sino del Espíritu. Porque, dice Pablo, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. También aclara que la ley fue ineficaz bajo el antiguo pacto porque estaba escrita en tablas de piedra, es decir, fuera del hombre, mientras que en el nuevo pacto la ley ahora está escrita en el corazón del pueblo de Dios. 2 Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Los dos profetas que ministraron antes y durante el cautiverio están de acuerdo en su diagnóstico del mal, pero también en la proclamación de la solución divina definitiva. En el plan redentor de Dios, el antiguo pacto tenía como propósito mostrar la incapacidad humana y la ley era un ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, como dice Pablo en Gálatas 3:24. El antiguo pacto entonces tendría que dar paso a uno mejor, el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, que es citado en Hebreos capítulo 7 y 8. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ezequiel se une a esta expectativa. Escuchemos Ezequiel capítulo 11, versículos 17 al 20. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor,
Yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Capítulo 36 del mismo profeta, versículos 26 al 28. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Aquí formalmente termina la historia de Israel en el Antiguo Testamento, dejándonos en el punto climático de la historia bíblica, ante la expectativa de esa obra maravillosa de Dios, cuando establecerá el nuevo pacto en la sangre del Mesías. Por ahora, es una promesa anunciada explícitamente en las profecías, pero pronto llegará su cumplimiento. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Lucas capítulo 22, versículo 20. Qué maravillosa noticia. El nuevo pacto ya ha sido instaurado, ya ha sido establecido. Jesucristo trajo a realidad la expectativa de la que hablaron estos grandes profetas. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.